¿sí? Bien, ¿todos tienen el material que yo mandé? Sí. ¿Alguno no lo tiene? ¿O no sabe de qué estoy hablando? Señor, ¿sí? Sí, es el que dice sustantivos por todas partes. Abajo, en la primera hoja, hay un puma, pongámosle, una bailarina y un caballo. ¿Sí? Dice fecha 8 de junio, sustantivos por todas partes. Bien, ahora voy a explicar las actividades de prácticas del lenguaje y nosotros nos volveríamos a ver por Zoom el día jueves. Porque mañana van a tener plástica por Zoom, ¿sí? Así que mañana no nos vemos el jueves, ¿sí? Sí. Así que el jueves explico ciencias sociales y si quedó alguna pregunta de lo que hayan hecho de prácticas del lenguaje, me la preguntan. En social Señor. vamos a hacer un paréntesis de lo que veníamos viendo porque como ustedes saben, el 20 de junio es el Día de la Bandera y obviamente a quién tenemos que ver, a Manuel Belgrano, ¿sí? Aparte vamos a ¿lo silencio un cachito? ¿Sí? Vamos a participar, como hicimos con el 25 de mayo, vamos a hacer alguna actividad o algo especial y lo vamos a poner en un videito para compartir en el acto seguramente, ¿sí? Aunque el acto es de cuarto, porque van a prometer a la bandera, seguramente vamos a tener que hacer alguna participación. Bien, vamos a ir a prácticas del lenguaje. Lo que ustedes van a tener acá en esta primera actividad que tenemos que hacer, ¿sí? Tienen 1, 2, 3, 4, 5 frases, ¿sí? Dice, la primera frase tienen, el tenedor es el peine de los tallarines, la Q es un gato que perdió la cabeza, los remos son las pestañas de los barcos, al sacapuntas no le interesa sacar punta al lápiz, sino hacer tirabuzones. Y los tornillos son clavos peinados con raya al medio, ¿sí? Ustedes tienen esas frases. Lo único que tienen que hacer ahí es elegir una frase, la que quieran, de esas que están ahí. La que más les cause gracia o la que más les guste, la eligen. Y lo que van a hacer ahí es, van a buscar qué sustantivos aparecen en esa frase, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a elegir la primera. El tenedor es el peine de los tallarines. Ahí hay sustantivos. Hay 3 sustantivos, ¿sí? El no es un sustantivo. Tenedor sí es un sustantivo. Entonces, si yo estaría haciendo esa frase, voy a marcar tenedor. Es no es un sustantivo, es un verbo, así que no la marco. Otra vez el no la marco porque no es un sustantivo. Peine es un sustantivo, la tengo que marcar. De y los no son sustantivos, ya vamos a ver más adelante qué son. Y tallarines es sustantivos, ¿sí? Entonces, yo ya encontré los 3 sustantivos que tiene esa frase y los marqué. Lo que tengo que decir ahora de cada uno de esos 3 que marqué es qué tipo de sustantivo es, qué género es y qué número es. Entonces, por ejemplo, yo tengo tenedor es un sustantivo común, concreto, porque lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo usar, me puedo peinar. Es individual, ¿sí? Es masculino porque es el tenedor y es singular porque hay un solo tenedor, ¿sí? Lo mismo pasa con peine. Peine es sustantivo común, es concreto, no. Sí, peine y tenedor son iguales. Está bien, me había confundido con tallarines, perdón. Peine y tenedor son iguales, son sustantivos comunes, son concretos, son individuales, los dos son masculinos y los dos son singulares. Ahora paso a tallarines. Tallarines es un sustantivo común, es un sustantivo concreto, es un sustantivo individual,
a pesar de que esté en plural, ¿sí? Porque no me marca una categoría, ¿ok? Sino que son tallarines. Es masculino porque son los tallarines, pero está en plural, ¿sí? Si yo me fijo, tallarines está en plural. Es lo único que cambia. Eso tienen que hacer con la frase que ustedes elijan. Ustedes van a elegir una frase y van a marcar los sustantivos. Y después van a decir qué tipo de sustantivos son, ¿sí? Los van a tener que clasificar, ¿sí? ¿Alguien no entendió algo hasta acá? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Señor, yo no entendí, viste, eso de los tenedores, eso después lo tengo que pasar a la carpeta, ¿no? ¿Esto que yo acabo de decir? Sí. Sí, yo anoto la frase que elegí o la marco, si quieren la pueden marcar en la misma hoja, no sé cómo, sería, vos imprimiste esta hoja, vamos a suponer, ¿no? Entonces vas a hacer este punto. Lo que podés hacer es, en la fotocopia, marcas los sustantivos y después sí, en la carpeta, porque ahí no tenés espacio como hacerlo, sería, vas a poner los sustantivos que marcaste y los clasificás, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta o sigo? ¿Sigo? Bien, en el punto que sigue, después, ustedes tienen que hacer estas actividades, ¿sí? Donde aparece la bailarina, sería esta parte. En esta parte les vuelve a recordar qué son los sustantivos, cómo es el género y el número sobre todo, porque es lo que vamos a trabajar acá. Lo masculino, lo femenino, singular, plural, ¿sí? En la primera actividad, yo para saber si un sustantivo es femenino o masculino, lo que suelo decir, por ejemplo, adelante, si yo tengo tenedor, digo, ¿es él o la? Yo digo, ¿el tenedor o la tenedor? Es el tenedor, entonces ahí sé que es masculino. Por ejemplo, cuchara, ¿es el cuchara o la cuchara? La cuchara. Y ahí sé que ese sustantivo que yo elegí es femenino. Bien, esperen que Kiara Sánchez quiere entrar. Había dejado ahí colgada, pobre. Bien, entonces en el primer punto, ustedes lo que tienen que hacer es poner si va el, los, la o las, ¿sí? Por ejemplo, dice, escribí el, los, la y las junto a cada sustantivo e indica de qué género es. Entonces ustedes van a poner los serpientes o las serpientes. Van a poner las serpientes. Y al lado van a poner, que no es necesario que pongan femenino o masculino, ponen la F o ponen la M de masculino o femenino. Las serpientes son femeninas, entonces al lado van a poner una F, ¿sí? ¿Tienen que agarrar un lápiz? Así se los muestro. Bien, a ustedes les va a quedar así. Señor. Las serpientes y al lado la F de femenino, ¿sí? Así no tienen que... Se puso toda la palabra. El que quiere escribe toda la palabra, pero como nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, que es femenino y masculino, como hay que hacerlo con varias, pongo directamente F y M. Yo ya sé de qué estamos hablando, ¿sí? En el punto número 2, ustedes dice, escribí palabras en femenino. Sería, yo acá tengo 3 imágenes. La primera puede ser una ¿qué? Tiene que ser femenina. ¿Qué puede ser eso? ¿Cómo pondría para que sea femenina? Leonas. Leona, ¿sí? Muy bien, entonces pongo leona y transformé un sustantivo en femenino, porque en realidad el original es león, pero yo voy a poner leona. Vieron que las leonas no tienen melena. La de al lado es una bailarina. Y la última, que es la que me interesa, ¿cómo van a poner? Caballo. En masculino es caballo, pero en femenino, ¿cómo es? No me digan caballa, porque caballa es un pez que se come. Late y se come. ¿Cómo Señor. se...?
Cuando es mujer del caballo, es yegua, ¿no? Yegua, sí. Yegua se escribe Caballos. con Y, ¿sí? Yegua. Les va a quedar Y-E-G-U-A, yegua. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí. ¿Sí? Cualquier cosa me avisan o me mandan mensajes. Bueno. Bien, en el punto número 3, ustedes tienen que pasar todos esos sustantivos que están ahí al plural, ¿sí? Con elefante no voy a tener problema porque voy a agregar la S, elefantes. En algunos ustedes se van a tener que fijar que capaz que la última palabrita la voy a tener que cambiar, ¿sí? La última letra la voy a tener que cambiar, ¿sí? Por ejemplo, Señor, ahí es móviles, ¿no? ¿cómo? En móvil. Es móviles. Claro, y en yogur, por ejemplo, no es yogurs, yogur. Entonces voy a agregar la E y la S. En algunos tengo que agregar la S y en otros la E y la S, ¿sí? Atlas. Otro que tienen que tener en cuenta a la hora de tener que cambiar, sería de pasarlo, es lápiz. Lápiz, Lápices. no pongan plural, que es lápices, esa Z no va a estar. Voy a tener que poner una C, ¿sí? Para poner lápices. No se pone con Z. Señor. Sí, ¿quién dijo señor? Lara, sí. ¿Qué es Atlas? Está bajo el seguro. Atlas. Atlas, ¿vieron? No sé, capaz que ahora no se usa tanto como antes, pero antes venían los libros Atlas y en los libros Atlas lo que vos ves son todos los países. Te muestra, por ejemplo, la Tierra y te muestran todas las divisiones de todos los países. Eso es un Atlas. Cuando vos ves todo en mapas. Señor, ¿quién dijo? Leo, sí. ¿Qué dice, viste, en la primera fila? De elefante, móviles y Fénix, fénix. Y abajo, ¿qué dice? Héroe. héroe, se escribe, héroes. Héroes sería en plural. H-E-R-O-E, héroe. En plural, héroes. ¿Sí? Señor. Sí. Señor Fénix, ¿cómo podríamos Al poner? mismo tiempo. ¿Estaba hablando Benja o no? Señor. No. Bueno, Zaira, sí, dime. En Fénix, podemos poner Fénixes o algo así. Esa la tienen que buscar. ¿Sí? Porque si no les digo todas las que tienen trampa. Esa hay que buscarla. Igual si no sé poner el plural, puedo usar una cosa que ustedes tienen que yo no tenía cuando era chica, que es googlear. Ponen la palabra y ponen cómo sería en plural y la encuentran. Antes nosotros teníamos que ir a un diccionario a preguntarle a alguien que lo supiera. ¿Sí? Bien, el punto número 4. En el punto número 4 dice, completar las oraciones con las palabras de la bola de cristal. Ustedes lo que tienen ahí son todos sustantivos, ¿sí? Algunos están en singular y otros están en plural. Lo que tienen que hacer es elegir cada uno de esos sustantivos y colocarlos en la oración que sea correcta. ¿Qué quiere decir? Que si la oración está en plural, el sustantivo que yo voy a elegir tiene que estar en plural. Por ejemplo, todos los voy a la clase de karate. De la bola de cristal, el que más me conviene es todos los miércoles. Todos los miércoles voy a mi clase de karate. Entonces, miércoles iría para la primera oración. ¿Sí? Bien. Después dice tarea para casa, ¿vieron? En realidad ahora es toda para casa porque estamos en casa, pero yo tengo la esperanza de que capaz la semana que viene o la otra volvamos. Tal vez. ¿Sí?
Bien, en la tarea para casa, ustedes en el punto número 1 tienen que buscar, ¿sí? Pensar, buscar, un sustantivo que siga cada una de las reglas. La primera regla dice, tengo que pensar un sustantivo de género masculino que no termine en O, ¿sí? Como por ejemplo, yo voy a decir un sustantivo masculino que no termina en O, puede ser león, ¿sí? León es un sustantivo masculino y no termina en O, ¿sí? Señor. Sí. Y señor, ¿lo podemos poner en la carpeta eso o lo ponemos en la hoja así directamente? Puede ser en las dos mientras todo esté en la carpeta. Esta hoja, la fotocopia, tiene que estar en la carpeta. Lara, ¿qué me querías preguntar? También podía ser lápiz. Lara, te me colgaste. A ver, ahora cuando vuelva, bien, sigo y cuando vuelve, que se me descongela porque me quedó congelada, seguimos. Después dice, un sustantivo singular femenino o masculino que termine en S. Acá no importa si es masculino o femenino, tiene que terminar en S. Hay que buscar una palabra que termine en S, que sea sustantivo, ¿sí? Así que tengo que pensar qué palabra puedo hacer que termine en S y que sea un sustantivo. Lara, ¿ya te me descongelaste? No, sigue, yo la tengo tildada. Bueno, no importa. Cualquier cosa, después retomamos. Después en el C tengo que pensar otro sustantivo que forme el plural agregando ES. Si ustedes se fijan, en la tarea anterior hicimos uno, por ejemplo, móvil, si yo le agregaba el plural, eran móviles. Entonces ahí tengo un ejemplo para la C. Ahí estás, Lara, pregúntame, ya te descongelaste, ahora sí, ¿qué me querías preguntar? Y se me volvió a congelar. Señor, a mí me parece que no está hablando, pero que, por ejemplo, no habla bien. Señor, acá a Lara yo la escucho bien. A ver, yo no. A ver, ahora, Lara, pregúntame. Decir que también podía ser lápiz. Sí, podía ser lápiz, porque el lápiz, mientras no termine en O, puede ser cualquiera en la A. En la B tiene que ser un sustantivo que termine en S, que sea femenino o masculino, no importa, ¿sí? Y en la C tiene que ser un sustantivo en plural que le agregue ES, como por ejemplo, que yo les dije, móviles, que lo habíamos visto en la anterior. Y en el último, tiene que ser un sustantivo fijo, Femenino. femenino, en plural. Acá tienen que pensar bien, porque fijo quiere decir que yo no lo puedo cambiar de género, ¿sí? Que va a ser siempre femenino, ¿sí? Pero el punto D puede ser el que más tengan que pensar, ¿sí? Como que el que más tengan que ir, buscar, pensar bien. Acuérdense que cuando yo digo género fijo, es que no lo puedo pasar al otro género. ¿Se acuerdan cuando hablamos de presidente? Sí. El presidente o la presidente. No le digo presidenta. Eso es el género No, fijo, pasar al otro género, ¿sí? Sí o sí, tengo que estar fija, por decirlo, ¿sí? Entonces tienen que fijarse a ver si hay algún sustantivo femenino que yo lo pueda pasar en plural, pero que no cambie a masculino. Ese yo lo marcaría como el más que hay que pensarlo. Y en el otro punto que tienen abajo, es un punto para ir marcando con crucecitas. Ustedes tienen un listado de sustantivos y van a marcar. Por ejemplo, el primero ya lo tienen hecho, dice manzana. Manzana es femenino, hago una cruz en femenino. Y es singular, hago una cruz en singular, ¿sí? Por ejemplo, ratones son masculinos, haría una cruz en masculino, y ratones
está en plural, así que haría una cruz en la opción de plural. Es solo marcar con una cruz. Esta actividad 5 minutos les va a llevar, ¿sí? Más que eso, esta parte. Y después, en color azul, el que lo imprimió en colores, el que no le importa, lo tiene en letra mayúscula, lo que tienen explicado ahí abajo, otra vez para que no se olviden, es que es género y que es número, ¿sí? Número que es singular y plural y género que es masculino y femenino, ¿sí? Ahora viene lo importante, que es unas palabrillas nuevas que ya las tienen que haber visto en algún momento de la vida de todo esto, porque ustedes ya están en quinto, que son adjetivos que sí y adjetivos que no, ¿sí? Que es esta parte que está acá, ¿sí? Esta parte, nosotros vimos sustantivos, ahora vamos a ver adjetivos, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver verbos y así vamos a ver cada una de las palabritas que solemos usar cuando escribimos. ¿Por qué las vemos por separado? Para ver qué es lo que usamos cuando estamos escribiendo, ¿sí? Entonces, lo primero que van a tener que hacer, ¿sí? Es, ustedes tienen esta hoja, ¿sí? Y lo que tienen ahí son adjetivos, pero que las letras están desorganizadas y yo las tengo que organizar en estos cuadritos, ¿sí? Todas las palabras que voy a tener acá son adjetivos. Y los adjetivos, a diferencia de los sustantivos, como venimos viendo, son palabras que califican a una persona. Por ejemplo, la primera palabra que yo voy a ordenar ahí y que voy a tener es la palabra limpio. Si yo ordeno las letras, formo limpio, ¿sí? Y cuando la tengo que pasar ahí a los cuadritos, me va a quedar así, limpio. En cada cuadradito va una letra, entonces yo así no me puedo equivocar. Limpio no es un sustantivo, es un adjetivo, porque me dice cómo es algo, alguien, un animal, un objeto, un lugar, una persona. Por ejemplo, yo digo, mi hermano es limpio. Yo estoy diciendo cómo es mi hermano. ¿Cómo es tu hermano? Limpio, ¿sí? Le estoy dando una característica, una cualidad, ¿sí? Bien, ustedes van a hacer todas estas, ¿sí? Y cuando lleguen acá abajo, en la última, cada cuadradito tiene un número, ¿sí? ¿Se entiende? Esos números, esas letras que tienen que poner ahí, las van a sacar de acá arriba. Fíjense que en algunos cuadraditos, abajo tienen un número. Tal cual. Ese número es para ponerlo después abajo. Ustedes van a tener que poner esa letra abajo, ¿sí? Van a formar otro adjetivo. Esto es un juego. Es para ir viendo qué adjetivos pueden aparecer. Y aparte, como van a aparecer todos adjetivos más bien físicos, por decirlo así, se van a dar cuenta fácil cuáles son los adjetivos. Una vez que terminamos con esta parte, esto no les va a llevar mucho, ¿sí? Es una actividad que van a poder hacer rápido y que seguramente no van a necesitar ayuda, pero cualquier cosa, la próxima me preguntan. Vamos a pasar a esta hoja, que tiene una carita así como que está guiñando el ojo de costado, ¿sí? Y dice el adjetivo clasificación semántica. Semántica quiere decir cómo yo puedo clasificar a estos adjetivos. Al igual que, por ejemplo, yo clasifico los sustantivos, que tengo como varias categorías, con los adjetivos me va a pasar lo mismo, pero si un adjetivo es calificativo, es solo calificativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a encontrar 3 tipos de adjetivos: los calificativos, los primeros, los gentilicios y los numerales, ¿sí? Los calificativos siempre señalan una característica o una cualidad, como por ejemplo, alto, bajo, lindo, feo, rápido, lento, ¿sí? Es una cualidad o una característica que yo tengo. Los gentilicios son adjetivos que me dicen de dónde proviene esa persona o ese objeto. Por ejemplo, Argentina. Yo soy argentina.
Argentina, en este caso, porque iría con minúscula porque no es el país, me dice de dónde vengo yo. Es un adjetivo gentilicio. O, por ejemplo, este lápiz es chino, ¿sí? Chino es un adjetivo gentilicio. Me dice de dónde viene el lápiz, ¿sí? Sería los gentilicios, siempre me dicen de dónde viene esa persona, ese objeto. Y los últimos son los numerales. Los numerales, dentro de los numerales, vamos a ver que se dividen en cardinales y en ordinales. Eso no es necesario para ahora. Ustedes lo que tienen que saber es que hay adjetivos que son numerales. Por ejemplo, si yo digo 4 manzanas, 4 es un adjetivo numeral. Me está diciendo cuántas manzanas hay. Hay 4. Y si yo digo, en la carrera saliste cuarta, cuarta es un adjetivo numeral. Me dice en qué posición saliste en la carrera. Entonces yo solamente tengo 3 tipos de adjetivos, ¿sí? Calificativos, características y cualidades. Los gentilicios, de dónde proviene esa persona, ese objeto, y los numerales que están relacionados con los números, cantidades o orden, ¿sí? Bien, eso es lo primero. Todo lo que yo dije igual está en este cuadradito con la carita sonriente, ¿sí? En el punto número 1 me dice, escribí en la carpeta 2 adjetivos de diferente tipo para cada uno de estos sustantivos. Ustedes tienen barcos, foca, ola y perlas. Sería estar relacionado con el mar porque en esta unidad estamos viendo poesía relacionada justo con el agua y con el mar. Por ejemplo, barcos, ¿sí? Yo puedo poner 3 barcos veloces, ¿sí? Usé un adjetivo numeral porque puse 3, barcos ya estaba, que era el sustantivo, y veloces usé un adjetivo calificativo, dije cómo eran esos barcos, ¿sí? Entonces yo dije 3, agregué 3, adjetivo numeral, barcos ya estaba, era el sustantivo que me daban, y veloces, adjetivo calificativo, ¿sí? A cada una de estas palabritas, barco, foca, ola y perlas, yo voy a agregar un sustantivo, un adjetivo de un tipo y después de otro. Sería, tengo que poner 2 tipos de adjetivo. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre con alguna otra palabra o con barcos otra frase? Piensen, a ver. Con ola. Señor, Sí, esperen, que no los veo. Ahí está. ¿Quién quiere hacer el ejemplo? yo te quería preguntar, Bueno, pregúntame y hacemos el ejemplo. ¿viste el cuadro de las cruz? Ah, la tarea anterior. Sí, porque esa me quedé con la duda de ese. Tenés que marcar cuál es la opción correcta. En la palabra 7, ¿viste? No entiendo la palabra. Diademas. Diademas. Bien, ¿quién se anima a hacer el ejemplo? Yo. Lara, a ver, tu ejemplo. Activate el micrófono. ¿La repetirías que no te escuché? Voy a subir mi volumen, pero... Muy triste está del mar. A ver, hay algo que no queda bien. Volvémela a decir. Tristes en la orilla del mar. En la orilla del mar no es necesario ponerlo. Vos tenés que agregar una palabra adelante y una palabra atrás que sean adjetivos. Todo el resto no se agrega. Mirá, no estamos haciendo oraciones completas, solamente estamos agregando adjetivos. Sería todo lo que les digo siempre que hagan oraciones completas, en este caso
no va. Solamente agrego un adjetivo adelante y un adjetivo atrás. Y listo, y ahí se termina. Es para ver si entendimos adjetivo nada más esta actividad, ¿sí? Bien. Punto número 2. ¿Sí? Ahí dice conversen entre todos, sería, lo conversan con ustedes mismos, con el gato, con el perro o con algún familiar, si quieren. Si hacen la tarea con su mamá o algo, pueden conversar con alguno de los que esté ahí. Dice, ¿cuál es el gentilicio de los siguientes lugares? A ustedes les dan 3 lugares. Ustedes tienen que armar el gentilicio. Provincia de Buenos Aires, lo silencio un poquito. Dice provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires y Neuquén. Ustedes tienen que formar el gentilicio, ¿sí? Yo les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, si fuera Córdoba, el gentilicio sería cordobés. Les hace la trampa de provincia de Buenos Aires y ciudad autónoma de Buenos Aires porque no se les dice igual a las personas que viven en capital que las que viven en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si esto no lo saben, lo pueden buscar también, ¿sí? No todo el mundo se sabe los gentilicios de todos los lugares, así que lo pueden buscar tranquilamente o preguntar. Bien, esto igual, la próxima, este punto, el punto número 2, se los voy a preguntar a ver qué averiguaron, ¿sí? Después, en la actividad que sigue, dice género y número. Al igual que los sustantivos, los adjetivos tienen género y número. Pueden estar en femenino y masculino, o pueden ser invariables. Invariables quiere decir fijos, ¿sí? Hay adjetivos, al igual que los sustantivos, que no se pueden modificar, ¿sí? Ustedes van a ver que si el sustantivo está en plural, el adjetivo va a estar en plural. Yo no puedo decir flores linda, digo flores lindas, porque son muchas flores. Si no digo flor linda, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en el punto número 3, ¿sí? Tienen un montón de palabritas, dice gris, grande, pequeño, verde. Ustedes tienen que decir si esa palabra es femenina, si esa palabra es masculina o si esa palabra es invariable, que no importa con qué sustantivo yo lo ponga, no va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, yo digo 2 autos, 2 lapiceras. 2 no tiene femenino y masculino. Yo no lo cambio. Si autos es masculino, sigo diciendo 2. Y si lapiceras es femenina, sigo diciendo 2. No la cambio. ¿Sí? Después abajo del todo ustedes tienen como un cuadrito. ¿Sí? Tienen un cuadrito rosa, ¿lo ven? En ese cuadrito rosa les dice qué son los adjetivos. Lo mismo que estábamos diciendo antes, ¿sí? En eso no hay problema. Es otra vez vuelve a decir qué son los adjetivos. Hasta ahí serían estas tareas, ¿sí? Y en la última tarea que ustedes tienen que hacer de prácticas del lenguaje, ustedes dicen, integramos todo. Y tienen esta tarea. Y dice, ejercicios con sustantivos y adjetivos. Y ahí lo que hay que hacer es poner en práctica todo esto que vimos con ejercicios fáciles de sustantivos y adjetivos, ¿sí? Ustedes van a tener que, en algunas, por ejemplo, en el primero, solamente tienen que marcar sustantivos, en el segundo tienen oraciones y tienen que buscar sustantivos en esas oraciones, después tienen que diferenciar cuáles son masculinos de femeninos, después tienen que buscar cuáles son adjetivos y en el último tienen oraciones incompletas y tienen que agregar adjetivos para que esas oraciones queden completas. El último, el del día esta tarea, ¿sí? Que es la de integramos todo, que es la del último día, ahí hay actividades de las dos cosas. Hay un poco de sustantivos y un poco de adjetivos. La idea es que, habiendo ustedes que ya hicieron todas las tareas anteriores, estas tareas no les van a resultar con dificultad. Son un poco más de lo que ya vimos. Es para practicar, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá de todo lo que dije?
Sí, Leo. ¿Qué es invariables? Invariables quiere decir fijo. Como yo dije de los sustantivos, es fijo. Ese adjetivo no cambia. Por ejemplo, como había dicho, si yo digo 2 autos o 2 lapiceras, autos es masculino y lapiceras es femenina, pero 2 no cambia. En cambio, si yo digo autos lindos, lapiceras lindas, linda o lindo sí es un adjetivo que varía, porque si es masculino o femenino yo tengo que cambiar el adjetivo, pero en 2, que es un adjetivo numeral, no tengo que cambiar nada, siempre va a ser 2, lo que cambia es el sustantivo. Invariable es que no cambia. ¿Sí? Sí. No cambia Sí, Leo. que no cambia de a masculino ni femenino. Pero no cambia, siempre está igual. Sí, no importa el sustantivo, si es femenino o masculino, el adjetivo no va a cambiar. Lara, ¿qué me querías decir? Señor, por ejemplo, pequeño queda siempre masculino. No. Pequeña. Pequeño, no pequeño. Sí. Pequeño es masculino y pequeña es femenino. ¿Quieren que ese punto lo hagamos ahora, antes que se termine, así no hay dudas? ¿Ese punto lo hacemos ahora? No. Yo lo puedo resolver sola. Bueno, pero yo lo voy a hacer, así el que tiene dudas se queda sin dudas. Es el punto 3 de la hoja anterior, sí, arriba del cuadro rosa. En ese tenemos pequeño. Pequeño hay que poner si es masculino o femenino. Ahí está bien. Leo pone que es masculino. Entonces pongo la M. ¿Sí? Ahora tengo gris. Gris no va a cambiar, ¿sí? Si es femenino o masculino, ¿sí? El auto es gris, el vestido es gris, la botella, si gris no cambia, entonces a gris le voy a poner la I de invariable, porque no importa el sustantivo que lo acompañe, no va a cambiar. Y por ejemplo, me salteo una porque si no se va a cortar el zoom y no quiero que quede sin hacer. Vieja es un adjetivo femenino, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer en este punto, ir poniendo si es masculino, invariable o femenino. Lo que pueden hacer es armarse una oración en su cabeza con ese